Estamos en el Zoom con Joseph Campos, abogado precisamente de Nicanor Boluarte, para que nos pueda precisar un poco más la posición que tienen ellos respecto de cómo se está tratando el tema. Doctor Campos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gusto de verlo. Muchas gracias, Fabricio. Buenos días y a tu disposición. A ver, lo primero que tenga usted que decir como abogado de Nicanor Boluarte alrededor del tema. Bueno, lo primero, una precisión. Yo soy el abogado que está defendiendo el tema en el ámbito constitucional, porque el doctor Vivanco, Luis, está encargándose del tema penal. De tal manera que los detalles del proceso, más allá que para mí, de manera personal, y no he intervenido en el tema penal, podría dar una explicación completamente histórica y jurídica del por qué este proceso se ha instalado en narrativas y no en una lectura constitucionalmente correcta de lo que son los prefectos y subprefectos. Lo que yo hago en la defensa y planteo una habeas corpus, porque la semana pasada se hizo público y es público que el juez Carhuancho, dictando clases para un instituto, en algún momento su tema incluía tema de corrupción y graficó en las clases con unas diapositivas el tema de corrupción con la imagen de personas que incluían a Nicanor Boluarte. Eso constituye en el ámbito que yo estoy trabajando una infracción al principio de imparcialidad, cuya imparcialidad se vulnera de dos maneras, en la dimensión de ser imparcial y en la dimensión de parecer imparcial. Y esto no es una opinión mía, es una opinión, es una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1970, que el Tribunal Constitucional en una resolución del año 2013 la ha recogido y ha generado constante jurisprudencia. Pero también la ha recogido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y esto por qué? Porque a ver, pongamos para que se entienda, un árbitro que resoluciona un problema de dos personas tiene poder porque ambas personas tienen confianza en ese árbitro, porque si no, no lo eligen, ¿no? Y si encuentran algún problema, le piden que se aparte porque evidentemente las partes le dan poder de resolución. En el caso del Estado, el Estado pone un juez, y este juez también tiene que gozar del principio de imparcialidad y dar confianza a quien se somete a su justicia. Y en este caso, en la dimensión de ser, se hubiera vulnerado si hubiéramos encontrado un video donde Carhuancho hubiera estado denostando directamente. Pero para vulnerar lo que parece, la obligación de parecer imparcial, es suficiente lo que vimos. Él no puede, en un caso que está sometido a su competencia, donde le están pidiendo privar la libertad a las personas, representar la corrupción con su imagen. Eso ya ha hecho inválida la actuación. Y lo que se le pidió en el proceso penal, que lo hizo Luis Vivanco, y lo que he hecho yo es poner una habeas corpus, es precisamente cuestionar ese tema. Porque evidentemente, en buena cuenta, el juez Carhuancho confunde varias cosas. Yo no tengo ningún cuestionamiento de orden personal, lo conozco, hemos estudiado en la misma universidad. Pero lo que sí creo confunde es el rol que tiene. Él es un juez de garantía. ¿De quién? De los procesados, de los investigados. Entonces, sobre la base de eso, nosotros tenemos que reconocer que él tiene una función distinta al que juez que sentencia. Juez Carhuancho nunca sentenciará a nadie, ni ha sentenciado, pero tiene la posibilidad de poner temporalmente en prisión, y muchos de los que él ha puesto en prisión temporalmente finalmente salen. Con lo cual, lo que sí ha tenido como un rédito a partir de esa cultura autoritaria es ser popular, hasta candidato político. Entonces, y eso ciertamente... doctor, discúlpeme usted la interrupción. Entonces, para dejarlo claro y para que la gente pueda entenderlo, ¿cuál es el aspecto que usted considera desfavorable o el demérito que ve en Carhuancho para que no siga siendo el juez del caso? Precisamente. A ver, imaginemos que Fabricio Cajadillo está siendo investigado y su juez en una clase pone, imaginemos que una imputación de libertad sexual, para no poner corrupción, y de repente en una clase desde donde describe cómo es el tema de libertad sexual, pone como referencia de ese delito la imagen de Fabricio Cajadillo. ¿Usted tendría confianza en ese juez? No, por supuesto que no, claro que sí. Ese es el punto. Entonces, por eso es que se tiene que apartar. Porque él ya fue parcial, adelantó opinión con la sola puesta de una imagen de la persona a quien está procesando, a quien el Ministerio Público le ha pedido 36 meses, que esa es otra barbaridad, para efectos de primer investigador. A título de que nos hemos acostumbrado, la sociedad peruana, a permitirle que el Ministerio Público pida, ya no para Nicanor, para cualquier persona, 3 años para poner en prisión a una persona para luego saber si debería haber estado en prisión o no.
¿Cuál es el fundamento axiológico para pedir? Y el señor se demoró 4 meses, ¿no? Para efecto de establecer un camino, ¿no? Que finalmente tampoco le corresponde a él. ¿Cuál es la principal preocupación de un juez como él? Que es distinto al juez que sentencia. El juez que sentencia mira todo lo que hizo o que se le imputa al procesado. Y sobre la base de todo lo que supuestamente mirando hacia atrás, bien, lo sentencia, lo absuelve o lo condena. En cambio, el juez de una pedido de medida preventiva, lo que tiene como principal pregunta es ¿qué puede hacer Nicanor Boluarte en libertad? Lo que está diciendo el abogado de Nicanor Boluarte, a ver, yo quiero hacer el disclaimer primero, doctor Campos, yo no soy ni boluartista, ni me gusta mucho Dina Boluarte, y al señor Nicanor Boluarte no lo conozco. Pero es verdad... Ni yo tampoco, es verdad, yo tampoco soy boluartista, okay. Yo soy ahorita abogado y profesor de Derecho constitucional. Es verdad lo que usted está diciendo en este sentido. A ver, hace algunos días yo quise hacer una investigación justamente porque saltó todo este asunto del señor Carguancho adelantando opinión en una especie de clase virtual, fue como una especie de foro que se realizó en Zoom, entiendo, en donde lo invitaron a él a dictar una clase así, conceptual. Y el momento en donde a él se le acusa de haber adelantado opinión es un momento que está cortado en el video. Okay, no aparece en el video. Ahora. O sea, lo que ha hecho Justicia TV, o quien haya sido, no sé si es un tema de Justicia TV, creo que es un tema de una institución privada, exprofeso hay un corte de inicio, corte de salida, en donde se le indica, o se indicaría que el señor Carguancho adelantó opinión respecto del caso de Nicanor Boluarte. Eso es una falta si eso fuese verdad. Ahora, el tema es que no se puede probar porque justamente el video ha sido editado, pues. No, y es que fue editado después de que la gente le tomara fotos a las claro, diapositivas que ha señalado. Perdón, me y además el señor Carguancho hubieron una serie de fotografías también. En ningún momento ha negado el video. El problema está, y no ha negado porque no va a faltar que alguien lo tenga. Y si él niega, y efectivamente alguien lo debe tener, porque alguien lo debe tener, en ese momento él se pone a otro tipo de delito. Entonces, ¿por qué? Porque el problema no está solamente en que él deba ser imparcial, sino también parecerlo. Entonces, el problema está aquí, y nuevamente, él confunde el rol que tiene. Él no está llamado a ser profesor. O sea, él tiene un poder del funcionario estatal más importante y con más poder de todo el Estado peruano. ¿Ya? ¿Cuál es ese poder? Que te puede quitar la libertad, te puede quitar el patrimonio e incluso la vida si estuvieran procesándote por traición a la patria. Por esa razón, a nosotros nos importa más que él cautele su función jurisdiccional en vez de estar dando clases. A nadie le importa sus clases, ¿no? A nadie le importa su opinión. A nosotros nos importa que él desarrolle su función jurisdiccional y alejado de dos tentaciones, que es la primera que de alguna manera tenemos que establecer, ¿no? De lo popular y de lo impopular. ¿Ya? Los jueces solamente están sometidos a la Constitución y la ley. Sí, sí. ¿No? A mí, y sobre todo, renunciar a este mundo que a veces se construye desde un punto de vista de la política, de los medios, de crear el mundo de Marvel, ¿no? De villanos y de héroes. No es así. Los estados constitucionales hay inocentes y culpables. Y eso nos tenemos que acostumbrar todos. Entiendo, todos. lo entiendo perfectamente. Inocentes y... Doctor, a ver cuándo nos visita acá en el set, pues para poder conversar un poco más de tiempo, porque con el Zoom es un poco exiguo el tiempo que tenemos, pero la invitación está hecha. Sí. Listo, muchas gracias. Dios les bendiga, muchas gracias. Bien, ha sido Joseph Campos, el abogado de Nicanor Boluarte, sobre el tema. A ver, estamos en el estudio con el doctor Guillermo Astudillo, que es abogado penalista, alguien neutral para tratar de poner en la balanza el caso y autopsiarlo con usted. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Hola, Fabricio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Doctor, ¿le parece si vemos un pequeño BTR en el momento en que dictan prisión preventiva contra Nicanor Boluarte del señor Richard Concepción Carguancho? Claro que sí. Dale, por favor. Este despacho ya ha llegado a la conclusión que debe imponerse prisión preventiva a los investigados Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, al investigado Jorge Luis Ortiz Marreros, a Zenobia Griselda Herrera Vázquez y también al investigado Jorge Chingay Salazar. Y se le va a imponer el plazo de 36 meses de prisión preventiva a los 4 investigados en función a las siguientes razones. 16.1. En primer término debe anotarse que
Un primer factor que se está teniendo en cuenta es que se trata de una investigación seguida contra una presunta organización criminal en el cual se ha establecido como plazo de la investigación preparatoria 36 meses de plazo para la investigación. Bien, a ver, doctor Astudillo, ¿cuál es la principal idea que tiene usted sobre lo que está diciendo el doctor Campos, abogado de Nicanor Boluarte? Está acusando al señor de haber adelantado opinión al juez Carguancho. A ver, es verdad... Recordemos un poco el episodio sí, primero. Sí, a ver, hace un par de semanas aproximadamente se hizo público un pedido de recusación del doctor Luis Vivanco en contra del juez Richard Concepción Carguancho, justificando, ¿no?, que él había perdido imparcialidad. Como tú sabes, pues una garantía del debido proceso al que tiene derecho toda persona que se encuentra sometida a un proceso penal es que los jueces tienen que ser imparciales. No tirar para ningún lado. Hasta claro, ni a favor de la fiscalía ni a favor de la defensa. Esto, según la defensa del señor Boluarte, se habría quebrado. ¿Por qué? Porque la defensa del señor Boluarte ha documentado un episodio ocurrido hace algún tiempo atrás, cuando el señor Richard Concepción Carguancho, juez de esta causa, juez de investigación preparatoria, en una clase de una institución privada, habría colocado sus diapositivas para graficar los procesos de organización criminal en el marco del sistema especializado de organización criminal de la Corte Penal Nacional. En esas láminas, según unos pantallazos que presentó la defensa del señor Boluarte, se habría presentado, ¿no es cierto?, todo el organigrama de la presunta organización criminal y se habría propalado en esa clase las fotos de la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte. Como parte de la organización. Del abogado o sea, Mateo ya Castañeda. afirmando él que son parte de la organización. Claro, afirmando que serían parte de una organización criminal. Entonces, claro... Pero, doctor, si hay alguien en este mundo que no puede afirmar eso, es justamente el juez. Efectivamente, ¿no? Porque o sea, el juez es el que va a tener que decir al final del proceso si eso es así o no es así. Así es, efectivamente. Entonces, claro, no se ha hecho público, bueno, las razones por las cuales el juez ha rechazado el pedido de recusación de la defensa y el trámite todavía está pendiente de ser resuelto por la sala penal, que de oficio tiene que revisar los argumentos del juez para haber rechazado la recusación. Pero claro, lo que el sentido común indica de que el juez al momento de rechazar la recusación ha reafirmado, ¿no es cierto?, su competencia para continuar viendo el caso. Entendería yo que ha negado que eso haya ocurrido. Y bueno, eso todavía estará pendiente de pronunciamiento, ¿no? Lo cierto es que, de ser verdad, ¿no?, de que esto efectivamente ha ocurrido, pues el juez, lo correcto que hubiese ocurrido es que el juez se hubiese tenido que apartar inmediatamente del caso, porque, bueno, puede haber sido un desliz, puede haber sido un error de la lámina, puede haber sido de repente un exabrupto, pero lo cierto es que, de ser verdad, eso ya invalida su actuación para poder continuar con el trámite de no solamente del proceso, sino de resolver un pedido de prisión preventiva en el que está en juego la libertad del señor Boluarte y de las otras personas que están en este proceso penal. Porque cuando tú vas al video en YouTube, el video está editado, doctor. O sea, le han quitado el momentito en donde él verbaliza, pero claro, no han podido quitar las capturas que ha hecho la gente, pero donde él lo dice, no está. Así es, pero sí se han presentado pantallazos. Sí, claro. ¿No? Sí se han presentado pantallazos, ¿no? Incluso pantallazos entre una comunicación supuestamente entre el juez Carguancho y uno de los coordinadores del evento académico, en el que hay, ¿no es cierto?, unos diálogos en el que se le pide que se corte esa parte. A ver, la gente puede decir, Fabricio, ¿qué haces defendiendo a Dina Boluarte y a Nicanor? Yo sé que, a mí no me parece cómodo el asunto. Yo sé que no es popular, ¿no? Pero claro, al menos yo como jurista tengo que ser objetivo. Y yo como periodista, ¿no es cierto?, tengo que decir lo que está pasando. Objetivo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y sí, pues, o sea, hay un argumento, de ser verdad, repito, hay un argumento para cuestionar la imparcialidad del juez en este caso. A ver, ¿quién es el juez Richard Concepción Carguancho, para mayores señas, para poder perfilar al personaje? Estamos hablando de un juez que ha dado visos de tener alguna, no sé si ideología es el término, pero por lo menos alguna postura sobre algunas cosas del país. Sí, o sea, el juez Richard Concepción Carguancho, yo podría decir que es un juez al que muchas veces el Tribunal Constitucional le ha revocado sus decisiones de prisión preventiva, ¿no? Recuerda el caso de Keiko Fujimori, el caso de Jaime Yoshiyama,
Hay otros casos en los que ya la justicia constitucional e incluso salas penales de apelaciones ha revocado las decisiones de prisión preventiva. Sin ir muy lejos, el día de ayer, en el caso de la Federación Peruana de Fútbol, la Sala Penal de Apelaciones ha revocado la medida de detención preliminar dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho. Y lo grave de esto es que en ese caso, que yo tuve el tiempo de ver un par de horas, la defensa del señor Lozano y otros abogados lograron acreditar ante la Sala Penal de Apelaciones que el juez había copiado y pegado el requerimiento de prisión de detención preliminar solicitado por la Fiscalía, tal como ocurrió en el caso de Keiko Fujimori. Recordarás el año 2018, cuando Keiko Fujimori es detenida en octubre del 2018, también las defensas lograron acreditar de que había copiado y pegado argumentos tan burdos como incluso los propios errores del escrito de requerimiento de detención preliminar, ¿no? Que obviamente fue materia de crítica. Entonces, claro, si tú me preguntas el perfil que tiene este juez, yo creo que es un juez que efectivamente confunde los roles de un juez de investigación preparatoria. El juez, por lo menos desde la perspectiva con la que se creó el Código Procesal Penal de 2004, era que tenían que ser, no solamente el juez Carhuancho, porque eso tendría que decirlo de realidad respecto de la postura de todos los jueces de investigación preparatoria que asumen esta función en el Código Procesal Penal. Son jueces de garantías que están justamente para evitar los excesos de la Fiscalía, ¿no? Para garantizar que el trámite de este tipo de procesos se lleve a cabo con garantías, ¿no es cierto?, del debido proceso. Imparcialidad, debida motivación de resoluciones judiciales, por ejemplo, juez natural, garantía como la doble instancia, todas esas derecho de defensa, darle la posibilidad a la defensa que tenga un tiempo razonable para preparar su defensa, son garantías que el Código Procesal, la Constitución peruana y las convenciones internacionales de derechos humanos garantizan que debe tener un ciudadano. Y si alguno de estos derechos se quiebra en cualquier tipo de procesos, olvidémonos por un momento del caso del señor Boluarte, ya esto no sigue siendo un proceso. O sea, desde ya, claro, puede ser cualquier cosa menos un proceso penal. Estás enfrente a una persona que ya tiene una predisposición, un prejuicio. Un prejuicio. Y sí, no se puede juzgar así. Pues. Yo coincido contigo. O sea, no es popular, probablemente, digamos, cuestionar al juez que ha dictado un mandato de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta. Ya vamos a hablar ahorita del delito en sí. Sí, pero en verdad no le falta razón a los críticos y en este caso a la defensa del señor Boluarte para cuestionar justamente la idoneidad del juez para tramitar este caso. A ver, Guillermo Astudillo está con nosotros, abogado penalista, 10:57 aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM. A ver, vayamos entonces a la tesis fiscal. A ver, más allá de que si ha habido adelanto de opinión o no, parece que sí. De acuerdo con los elementos de convicción, como lo llama la Fiscalía, doctor, se ha establecido que, según Fiscalía, por supuesto, que Nicanor Boluarte sería el líder de una presunta organización criminal que habría incurrido en varios delitos vinculados a la administración pública. ¿En qué sentido? En que hay una alta probabilidad, da la impresión, de haber captado a personas alineadas a los intereses de Nicanor Boluarte, ergo los intereses de Dina Boluarte, para colocarlas en puestos clave de entidades del Estado, doctor, como prefecturas y subprefecturas en todo el país. Además, en el IPD, en Provías descentralizado, todo para beneficiar no al país, según la Fiscalía, sino al partido político que el señor Nicanor Boluarte estaba impulsando, este partido CPP, Ciudadanos por el Perú. Su opinión. A ver, si esa es la tesis de la Fiscalía, entonces todos los partidos políticos, ¿no?, que han pasado por ejercer el poder en la historia de la presidencia de la República del Perú tendrían que estar en la cárcel, ¿no? A ver, el fin de un partido político es justamente ejercer el poder a través de nombramientos, muchas veces de confianza, que nuestra Constitución y las normas administrativas lo permiten. Lo irregular, ¿no?, que me parece que no se ha acreditado en todos los casos, porque, ojo, repito, nombrar a un prefecto o subprefecto en un cargo de confianza en sí mismo no es constitutivo de delito. Evidentemente tienes que nombrar a quien sea, a quien piense como tú. Evidentemente, ¿no? O sea, no puedes... Ya, pero el tema es que no puedes usarlo para el fin positivo de un, no sé, de un partido X, ¿no?
Es que ese también, yo dudo que ese sea un razonamiento correcto, ¿no? Porque, a ver, tú colocas gente, o sea, todos los partidos, ¿cuáles son los fines de los partidos políticos? Los fines de los partidos políticos son ejercer el poder. O sea, es natural que un partido político coloque a sus cuadros, a personas de confianza, a gente del propio partido político en puestos de confianza. Entiendo. Eso en sí mismo, repito, no puede ser criminalizado porque son parte, ¿no es cierto?, entiendo lo que usted me está de los fines. Lo que hizo de el la APRA democracia. en el gobierno del 2006 o lo que hizo el Fujimorato o el propio Alejandro Toledo es algo, llenar prefecturas con gente de su partido. Es algo consustancial a la idea de llegar al poder. ¿Por qué? Porque la definición de la política sí lo establece. O sea, si tú vas al marco conceptual de qué cosa es la política o cuáles son los fines de los partidos políticos, vas a ver que todos los filósofos, ¿no es cierto?, sostienen que es llegar al poder, ¿no? Y obviamente ejercer el poder, ¿no es cierto? Y colocar a las personas que están en esa capacidad de ejercer el poder. Y obviamente son personas vinculadas a el partido político. Entonces, lo que sí es irregular, lo que sí puede ser materia de delito, y repito, aquí me parece que no está debidamente acreditado en todos los casos, ahí me parece un par que sí he leído. Lo que sí puede ser constitutivo de delito es que alguno de estas personas que han sido nombradas en cargos de prefectos y subprefectos hayan tenido que pagarle, ¿no es cierto?, al señor Nicanor Boluarte y a las personas responsables de colocarlos, persona a Nicanor Boluarte. para ser nombrados en esos puestos clave. Eso sí, por supuesto que puede ser constitutivo de delitos de corrupción. ¿Eso forma parte de la tesis fiscal? Así es, sí. Sí. La Fiscalía lo ha contemplado también. Sí, pero no son todos los casos, repito, son algunos los casos que se han documentado en los que sí, aparentemente habrían habido pagos, ¿no?, de dinero a favor del señor Nicanor Boluarte y de otras personas que están también vinculadas a este caso. Pero interesante repito, la posición del doctor Guillermo Astudillo, porque viéndolo desde ese punto de vista, sí, pues tendríamos que meter a la cárcel a todos los partidos políticos que han pasado por el gobierno, porque todos ponen a su gente en puestos clave de confianza. Puestos clave, o sea, repito, o sea, es parte del juego. Que no guste a algunas personas no significa que sea ilegal. Es parte del juego político, ¿no es cierto? Claro, es distinto los casos en los que una persona, por el perfil normativo que exige asumir un cargo, evidentemente no está en capacidad de juramentar o de asumir un cargo, ¿no es cierto? Porque las normas administrativas también perfilan la idoneidad para asumir determinados cargos de confianza, ¿no? En los que evidentemente si es que hay, digamos, un direccionamiento, ¿no?, para nombrar a alguien en un cargo que no está, digamos, dentro de su perfil o dentro de sus capacidades o conocimiento, evidentemente eso sí puede ser incluso constitutivo de delito de nombramiento ilegal para ejercer cargo público, que está contemplado en el Código Penal. Pero los cargos de confianza, en los que las normas administrativas no exigen un determinado estándar, ¿no?, de cualidades para ejercer el cargo, son perfectamente legales. Ya, entonces, ¿el señor debería mantenerse en la clandestinidad? Eso, porque esa es otra circunstancia también. Sí, eso también es muy problemático, ¿no? Porque, digamos, yo creo, mi perspectiva es de que esta resolución judicial es posible que sea revocada en segunda instancia o a través de una acción de garantía constitucional que, como ya lo dijo el abogado, se ha presentado y probablemente se va a resolver en unos meses. Es bien difícil contestar a esa pregunta, ¿no? Porque finalmente es una decisión que normalmente en la práctica de nuestra realidad la toma siempre la persona que está... y es algo que va a traer consecuencias. Aun cuando el derecho le asista al señor Boluarte, le va a traer consecuencias en mantenerse prófugo. Va a haber consecuencias políticas necesariamente, o sea, consecuencias de índole legal, sí, porque de hecho, si tú lees con atención la resolución judicial que dicta el señor Concepción Carhuancho el día de ayer, parte de los argumentos para justificar el peligro de fuga es que el señor no se ha conectado a la audiencia el día lunes y martes. Entonces, eso refuerza el peligro de fuga que ha planteado, que ha justificado el juez. Doctor Astudillo, muchas gracias por su sapiencia y además por dejarla clara, así como la ha dejado. Muchas gracias. Listo, encantado. Muy amable. Gracias. Ha sido el doctor Guillermo Astudillo, abogado penalista con nosotros en Hora Punta.